Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera y última clase sobre la actualización de la ley de las 40 horas. Este taller, al igual que los anteriores, está pensado para no durar más allá de 1 hora y media, pero todo va a depender, ¿cierto?, de la participación y las dudas que ustedes vayan teniendo, que espero que no sean muchas porque este último taller trata de compilar lo que ya vimos en los dos talleres anteriores y un poquito más. Me acompaña, como siempre, Daniela Bufele. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, atentita a tu clase hoy día también, así que vamos con Tuti. Súper. Espero que todos ya se hayan hecho el cafecito, tengan hartas ganas de partir con esta clase y, por supuesto, cierto que les haya gustado la anterior. Reiterarles, nosotros finalizamos la clase, yo le mando el material a la Dani y la Dani se los comparte a todos quienes hayan participado de estas 3 clases. El material es el que hemos visto, ¿cierto?, en las distintas jornadas y además un material de apoyo que va, ¿cierto?, en pro de la implementación de la jornada con ejemplos de turno, distribuciones, promedio mensual y todas aquellas dudas que pueda llegar a tener en el aire cuando le toque implementar. Entonces, partimos con todo. Yo les decía y hemos hablado, ¿cierto?, bastante de que no basta con reducir la jornada porque la reducción de la jornada sí o sí implica tener un impacto tanto operacional como financiero. Operacional en el sentido de ejecución de las tareas, ¿cierto? Tenemos la dotación completa, nos va a faltar gente, esto va a implicar horas extra, estamos en una sobrecarga laboral con la reducción de horas, estamos bien o no. Todo eso es operativo estructural. Y además el impacto financiero. Sube el valor de la hora y por lo tanto el valor de la hora extra también es más cara. Entonces, vamos a hablar, ¿cierto?, lo que estábamos hablando. ¿Cuáles son los principales impactos? Principalmente, como habíamos dicho, la operación y la finanza. ¿Dónde impactan mayormente? En el rediseño de turnos, sobre todo, ¿cierto?, en las organizaciones mineras, retail, de atención al cliente que trabajan, ¿verdad?, bajo esa modalidad, tienen, o lo más probable es que tengan que hacer ajustes necesarios dentro de su planificación. El ajuste de la dotación, como ya habíamos dicho también previamente, ¿cierto? Vamos a necesitar contratar más gente, sí o no. ¿Cómo vamos a redistribuir las cargas laborales? ¿Ya? Eso también, chicos, importante, porque yo les había dado como ejemplo, supongamos que a un colaborador le falta por carga laboral 3 horas, 3 horas diarias para poder hacer bien su trabajo. Ustedes van a decir, ok, voy a contratar a otra persona, pero si esa persona a la larga no tiene más actividades que hacer, se vuelve un cargo fantasma. Y en la empresa se genera un gasto y el colaborador además va a terminar desmotivado porque va a estar haciendo siempre lo mismo. Entonces a veces no es necesario contratar a una persona nueva, pero sí redistribuir tareas. Y ahí está, ¿cierto?, la asignación de nuevas responsabilidades a ciertos roles. Ahora bien, ojo, porque la nueva distribución de responsabilidades también viene con una revisión salarial. Si la persona va a asumir más funciones, se tiene que evaluar el pago correspondiente por esas funciones, ¿ya? Para que no tengan problemas ahí. Y, por supuesto, los costos que eso significa. ¿Cuánto va a significar para la organización ajustarse a esta nueva modalidad de trabajo? ¿Cuál va a ser el impacto en el presupuesto de las áreas? Vamos a tener que incrementar las remuneraciones, probablemente, ¿cierto? Quizás dar otros beneficios para que la gente aumente el compromiso con la organización. Todas esas cosas implican un costo, ya que además son adicionales a la ley. Si usted, cierto, dice, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que capacitar a los colaboradores para que no tengamos problemas, para facilitar el mutuo acuerdo, voy a buscar una consultora que haga la capacitación, eso también, cierto, es un costo que hay que tener asumido y, por supuesto, monitoreado dentro de esta reestructura. Les decía, ¿por qué hay un impacto económico, además de todo lo que habíamos comentado sobre la dotación? Porque aumenta el valor hora y aumenta, por lo tanto, el valor del costo de la hora extra. Pero María Paz, yo pensaba que la hora extra iba a seguir siendo el 50%. Sí, correcto, sigue siendo el 50%. Pero como el valor hora de la persona es más cara, ese 50% por lo tanto también va a crecer. ¿Cómo se calcula la hora? Nosotros habíamos hablado anteriormente, ¿cierto?, que el cálculo de la hora tenía un
decimal bastante fijo cuando eran 45, cuando eran 45 horas semanales, y la gente lo sacaba, ¿cierto?, por defecto. Al momento de ir reduciéndose la jornada, muchas organizaciones han decidido seguir, ¿cierto?, con el valor hora que les dictan los mismos programas de ERP que manejan sus organizaciones. Pero es súper importante que ustedes también tengan este dato y lo conozcan, porque les puede pasar que un colaborador les diga, oye, el mes pasado me pagaron la hora extra a este monto y este mes me la pagaron a este otro monto. No me cuadra. Entonces es importante que usted sepa, ¿cierto?, cómo transmitir la explicación al colaborador de por qué existen esas diferencias en su liquidación de sueldo. En el camino largo, ¿verdad? Si uno quisiera ir por partes, la hora se calcula con el sueldo del trabajador dividido en 30, que son los días del mes, y con eso vamos a obtener el sueldo diario, ¿cierto? Cuánto yo trabajo, cuánto gano yo por trabajar el día completo. El sueldo diario yo lo voy a multiplicar en teoría por 28, ya entendiendo que entendiendo que los meses son ciclos de 4 semanas, de 7 días cada una, y ese resultado se divide por las 4 semanas que tiene el mes, y ese resultado se multiplica por las horas semanales. O sea, van a estar hasta mañana. ¿Que cómo era? ¿Que cuánto? ¿Que qué tenía que calcular primero? Ahí se multiplica por 28, pero si el día tiene 30 días, lo multiplico por 30 entonces. Entonces, es mucho más complejo el camino, mucho más largo y se pueden generar ciertos errores. ¿Cómo les sugiero hacerlo yo? Saquen el promedio de las semanas por mes. Ya con eso van a tener un número fijo de cálculo que les va a permitir tener, ¿cierto?, un valor aproximado del valor hora del colaborador. E inclusive el valor hora, ¿cierto?, de ustedes mismos, que también, por supuesto, uno es trabajador y empleador dependiendo del día. Así que también, ¿cierto?, importante ahí saberlo. Entonces, les decía yo, ¿cómo hacerlo, ¿cierto?, con un factor puntual? Las 52 semanas al año, que es un número fijo, ¿cierto?, dividido los 12 meses, me va a dar 4.33. Ese es el promedio de semana por mes, y ese para ustedes es el valor fijo. El 4.33 no cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo lo calculo? El valor hora va a ser el sueldo mensual dividido las horas semanales por 4.33. ¿Por qué yo les puse el paréntesis? Porque las horas semanales por 4.33 es el número total por el cual se divide el sueldo mensual, ¿vale? No es que hagan primero la división y esa división completa la vayan a multiplicar por 4.33. Ojo con eso. Entonces, supongamos, vamos a llevarlo a un caso práctico. El sueldo de un trabajador el 2024 a 45 horas semanales es de 1 millón de pesos. Entonces, bajo ese cálculo, ¿cierto?, tengo que el valor hora va a ser el sueldo mensual, es decir, 1 millón de pesos, dividido 45 por 4.33. Eso quiere decir que el millón de pesos lo voy a tener que dividir en 194.85, porque ya les decía, ¿cierto?, la multiplicación por el 4.33 se hace completamente con el divisor. Y eso me va a dar un valor hora de 5.132,5 pesos. Sin embargo, el 2026, a 42 horas, el millón de pesos lo debo dividir en 40 por 4.33. ¿Se fijan que la operación es la misma y lo único que cambié fueron la cantidad de horas? Y eso lo divido por 133.2, dándome un valor hora de 5.773.67 pesos. Es decir, aproximadamente, ¿cierto?, si lleváramos esto a los porcentajes, el aumento del valor hora que va a tener el colaborador, o usted mismo, ¿verdad?, valga la redundancia, va a ser más o menos de entre un 12,5 y un 12%. Esto impacta en la organización, ¿ya? Y ojalá pudieran hacer una proyección de ese impacto en virtud de las horas extra que están haciendo hoy día, ¿ya? Una muy buena manera de hacer un diagnóstico es decir, mira, hoy día la empresa está pagando esto por horas extra. Si seguimos con este comportamiento, la proyección con la modificación de las 40 horas es que vamos a estar pagando esto, lo que representa un X% más. ¿Por qué eso es importante? Porque ayuda e invita a las empresas a que ojalá puedan optimizar su productividad y no generen horas extra, ¿ya? Y como les decía, va a implicar un impacto en las horas extra, en el cálculo de los descuentos también, como nos preguntaban, ¿cierto?, ayer, cómo lo hacían con el descuento cuando las personas llegaban atrasadas.
También, por supuesto, en el cálculo de finiquito y en las licencias en algunos casos. ¿Cuáles son los riesgos de la legislación laboral? Porque toda legislación, muchachos, por muy bien intencionada que sea, tiene sus riesgos. Perdón, estaba perdiendo señal, así que igual me voy a garantizar estando conectado en todas partes. Y teníamos un comentario de Rosa Galleguillos que dice, ¿también puede ser por el factor? Dime, Dani. Estoy pegadísima. ¿Estoy pegada de cámara? Sí, parece, estoy pegada, ya, vamos. Bueno, la Dani tiene ahí problemas técnicos, así que estoy leyendo la preguntita de Pamela. Pamela, toda la razón. De hecho, felicitaciones por el ojo clínico. Debiese ser por 42. Ese fue un error mío. 100% mío. Efectivamente, al ser 42 horas, debiese ser 42 por 4.33. Así que felicitaciones por la observación. Yo lo voy a corregir antes de mandarle el material. Entonces, como les decía, existen riesgos ciertos legislativos siempre que se aplican normas laborales, aun cuando tienen muy buena intencionalidad y van en virtud de proteger al trabajador, existen riesgos. ¿Por qué existen riesgos? Porque va a haber gente que le va a decir que no está de acuerdo. Y con esa gente me refiero a que puede ser su propio gerente general, ya que le va a decir, mira, yo creo que si yo le estoy pagando, él tiene que hacer lo que yo le diga. Y la gente así todavía existe, ¿ya? Así que eso lamentablemente hace que muchas veces la legislación tenga una mala implementación, ¿ya? Existan errores, no porque ustedes así lo quieran, sino porque lamentablemente el sistema obliga. Entonces, tienen que tener, la capacidad de poder bien asesorar a su jefatura y decir, mira, tú puedes hacer lo que quieras, la decisión es tuya, pero mi trabajo es avisarte las consecuencias de lo que quieres hacer, ¿ya? Eso súper clarito y ojalá dar varios escenarios para saber en virtud de qué es lo que el gerente quiere, ¿ya? Otro de los riesgos es que hayan multas por la dirección del trabajo. Ya lo habíamos hablado ayer también, ¿cierto? Sobre todo con el tema del artículo 22 mal implementado. Esto abre y expone a las organizaciones que existan sanciones económicas significativas por incumplimiento a la ley. No solamente la aplicación del artículo 22, sino también lo que hablábamos de, ok, tenemos una jornada de 40 horas, pero tengo a mis colaboradores trabajando 45. ¿Ya? Eso también, ojo ahí, porque también es un cumplimiento legislativo. Y por supuesto, el riesgo que también hemos repetido varias veces, la sobrecarga laboral. Una mala gestión de los ajustes puede generar efectivamente una sobrecarga laboral y la sobrecarga laboral, muchachos, no solamente afecta la productividad y el bienestar en los equipos, sino que en aquellos equipos industriales en donde los trabajadores están más expuestos al riesgo, también los puede, ¿cierto?, traer accidentes laborales y, por qué no decirlo, a todo el mundo, enfermedad profesional, porque el estrés, la depresión y el colapso no son chiste. ¿Ya? Así que la sobrecarga laboral, chicos, hay que revisarla siempre. Sin embargo, como yo les decía, cuando la legislación viene con una buena intención, también tiene oportunidades para las organizaciones. Y esas oportunidades también las discutimos. Una buena implementación no solo va a minimizar los riesgos en la empresa, es decir, que no reciba multas, ¿cierto? Que no haya fricción entre lo que hace recursos humanos y lo que necesita la organización, sino que también abre puertas para poder implementar mejoras continuas a lo que ya somos como empresa. Mayor productividad, ya lo que decíamos, la obligación de poder ordenar los procesos, capacitar a mi gente en gestión de tiempo y planificación. Todo eso me permite a mí poder optimizar la productividad de la organización y garantizar que el trabajo se haga efectivamente en las horas en las que se tiene que hacer. Recuerden que habíamos hablado en la primera clase que habían estudios biológicos de base que establecían que una persona, ¿cierto?, si tenía 8 horas para hacer un trabajo, iba a ocupar las 8 horas para hacer ese trabajo. Pero si tenía ese mismo trabajo en 4 horas, iba a ser capaz de poder adaptar ese trabajo a las 4 horas que tenía programadas. Todo por el sistema de alerta, ¿cierto?, con el que funciona nuestro instinto de supervivencia cerebral. Así que la idea, como les digo, es no invitar al colapso, obviamente. Esto no significa que vamos a dar tareas siempre sobre la marcha para que nuestra gente ande siempre atenta,
pero sí significa que existen bases que fundamentan que efectivamente podemos ser más productivos en menores tiempos. Mejora además el clima laboral. Chicos, esto parece cierto cliché, lo han escuchado muchas veces, pero es cierto y también es ciencia. Cuando la gente está contenta en su lugar de trabajo, el compromiso es mayor. Cuando existe mayor compromiso, no solamente se ve a través de los resultados del trabajo que se realiza, sino también a través de la relación con el compañero, ¿vale? Está más motivado, está más contento y de por sí esa energía rica se va contagiando entre los pares. Así que ahí también, ¿cierto?, está el por qué o qué tiene que ver, ¿cierto?, la reducción de la jornada con el clima laboral. Y por supuesto, ya lo habíamos dicho antes, pero nunca está de más, promueve la retención del talento. Porque una persona que está contenta en su lugar de trabajo, la piensa 2 veces antes de mirar para el lado, porque ya bien se dice que mejor diablo conocido que diablo por conocer, y si estoy contenta con el diablo que tengo al lado, ¿para qué ir a buscar otro? ¿Cierto? Así que ahí también promueve, como les decía, la retención laboral. ¿Cuál es la clave para la buena implementación o aminorar, digamos, el impacto organizacional que genera esta modificación? La gestión de cambio. Yo puedo tener un proceso, chicos, muy bonito en el papel. Puedo tener un procedimiento que ante el sistema de gestión integrado, ¿cierto? Sistema de gestión de calidad, saque aplausos. Puedo tener procesos, capacitaciones, registro, todo. Pero si eso no conversa con la cultura de mi organización, no sirve, ¿vale? Entonces, para que una implementación sea exitosa en cualquier empresa, tengo que transformar los procesos a la realidad de la ejecución del terreno. Cuando hablo del terreno no me refiero a la minería, me refiero a las personas que están trabajando in situ en la organización todos los días, ¿ya? Entonces, la gestión del cambio es lo más importante ante un cumplimiento legal. Lo mismo con la ley Carin. La empresa puede hacer capacitación ley Carin cada 6 meses, como dice la ley, puede tener su procedimiento de actuar, puede tener su canal de denuncias, pero si tiene 6.000 denuncias al año, no tiene una buena implementación legislativa de ley Carin. El éxito de la ley Carin está en no tener denuncias. Acá, chicos, pasa lo mismo. El éxito de su legislación está en no generar fricción entre recursos humanos y la compañía. Entonces, como les decía, ¿cómo logramos la gestión del cambio? Tenemos que adaptar de manera proactiva a la organización y a sus procesos, ¿vale? Procesos, todo lo que yo escribo. Organización, todos los líderes que me van a ayudar a que el proceso se cumpla. ¿Ya? Tiene que haber compromiso, como les decía, de todas las áreas que tengan gente a su cargo. Lo que hablábamos ayer, muy buena estrategia para llegar al mutuo acuerdo. Reúnanse primero e incentiven el 100% de la participación de las personas que tienen roles con gente a cargo, ¿ya? Y con eso el cumplimiento legal se da casi que solo, ¿vale? El cumplimiento legal debiese ser fluido cuando las cosas en la cultura organizacional conversan con la legislación. O sea, si yo tengo un equipo que respeta el derecho a desconexión, ¿vale? Si yo tengo un equipo que no hace horas extra, si tengo una organización que tiene, que tiene los anexos de contrato al día para poder hacer horas extra o sobrecambio, modificación, etcétera, no debiese por qué haber un incumplimiento legislativo. Salvo que, claramente, como ya habíamos dicho antes, sean casos de finísima excepción. Entonces, ¿cómo me aseguro de que pueda existir este cumplimiento legal? La operación se debe ajustar a la normativa laboral. Es decir, las personas que forman parte de la organización tienen que sumarse a respetar la normativa laboral vigente. Eso significa que el jefe no puede pedir 4 horas extras diarias a un colaborador, porque nosotros ya sabemos que lo legislativamente permitido son 2, ¿cierto? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Vamos claritos. Voy muy rápido. Deténganme nomás. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Súper. Seguimos entonces. ¿Cómo implementamos ahora la jornada laboral en la empresa? Esto nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Ayer, lo vimos también en la primera clase y hoy día lo terminamos de repasar. Porque la idea, como bien les he dicho antes, es que se vayan claritos.
¿Por qué existe la necesidad de implementar un nuevo esquema? La reforma laboral chilena, ¿cierto? Ya hemos dicho, no solamente exige a las empresas que hagan la disminución de la jornada, sino que además las revisen y las puedan reformular en sus jornadas de trabajo, formalizar a través de anexos de contrato. Yo les había dicho, ¿cierto?, que no es obligación hacer el anexo porque la ley entra en vigencia de manera automática, pero también les dije que si ustedes se quieren respaldar como organización ante cualquier eventualidad, mi sugerencia es que siempre hagan el anexo de trabajo. Una implementación ordenada, ya el hecho de que ustedes tengan todos los documentos al día y tengan todos los respaldos de proceder, les va a permitir a ustedes proteger no solo su trabajo, sino que también a la organización. ¿Sí? Dígame. ¿Dani? Se me perdió la Dani. ¿Aló? ¿La pantalla? Sí. ¿Estoy compartiendo pantalla, no? ¿Se ve la Sí, PPT? sí se ve. ¿Soy yo la única que la ve muy chiquita? A ver. Ahí. Ahora sí, perfecto. Súper. Entonces, ¿por qué para ustedes es tan necesario tener todos estos respaldos legales y esta documentación, cierto? Porque les va a permitir protegerse como organización. Chicos, hay muchas veces en que las empresas no saben que el hecho de haber actuado de buena fe, aunque no se haya llegado al resultado, ante los tribunales ya es una rebaja significativa de la pena, ¿ya? Si yo como empresa la embarré porque soy humano y la puedo embarrar, ya el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, aquí se aprende a porrazo y eso siempre ha sido así que orgullosos también de nuestros errores, pero logro demostrar ante un tribunal que fue con cero mala intención, que en ningún caso quise pasar a llevar al colaborador y que puse todo de mi parte para hacerlo bien, la rebaja de un tribunal laboral es muchísima, ¿vale? Porque hace toda la diferencia. Cuando el tribunal piensa que yo actué de mala fe con la intención de vulnerar derechos del trabajador, porque el trabajador no me importa, y hice menoscabo, pudo haber maltrato o acoso a través de correo o cualquier otra, la multa empieza a ser bastante mayor. Entonces, siempre respáldense porque, como les digo, aunque haya error, el hecho de que ustedes lo hayan tratado de proceder ya los ayuda, ¿cierto? Y los respalda ante un eventual comparendo o juicio laboral. Entonces, tienen que estar alineados el Código del Trabajo con la Ley 21.561, ¿cierto? Que es la que estamos viendo. Tiene que haber, además, mediciones de productividad. Ya les había dicho, ¿cierto? Muchachos, la productividad no es solo la evaluación de desempeño. La productividad tiene que evaluarse como un paquete, ¿vale? Va a depender mucho de la preparación que tenga cada una de las organizaciones, pero en estricto rigor, la productividad debiese evaluarse por evaluación de desempeño, por feedback, por KPIs y por OKR. O sea, ya tenemos 4 indicadores que me van a dar un correlacional del desempeño de un colaborador. No me puedo quedar solo con uno, ¿ya? Porque es muy aislado un solo resultado. Entonces, siempre la productividad hay que medirla, ¿cierto?, desde un globito. Las HH no las tomen para productividad porque hay gente que se demora media hora en hacer trabajos que otros se demoran 15 minutos o 2 horas. Entonces, la HH ya no cuenta como un factor para medir productividad, sí como un factor para medir desempeño. Ya, si yo tengo un colaborador que entró al mismo tiempo que otro, que tiene la misma experiencia que el otro, que tiene el mismo currículum que el otro prácticamente y se demora 5 minutos y la otra persona se demora 2 horas, tengo que revisar el desempeño de la persona que se está demorando 2 horas para saber si la tengo que capacitar,
para saber si los sistemas no están funcionando, si les faltan herramientas, si les falta información, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la relación laboral. Ya la formalización, chicos, al trabajador le genera confianza y esa confianza otorga claridad para ambas partes y cuentas claras conservan la amistad aquí y en la quebrada del ají. Muy importante. Luis Olivero nos hace un comentario acá. A modo de consulta, el cambio de la jornada laboral es ahora el 26 de abril, que cae día domingo. ¿Se puede firmar un documento legal con fecha de un día anterior? No, lo tienen que hacer a contar del lunes o bien lo lanzan el viernes con fecha posterior. A contar del 26 de abril, o a contar del 27 de abril, entendiendo que el domingo es día inhábil y nadie les va a pedir, ¿cierto?, ejercer un contrato el día domingo. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo diseño o cómo me preparo para poder implementar la jornada laboral en mi organización? Antes de poder diseñar, chicos, cualquier cambio, lo primero que tengo que hacer es conocer mi empresa. Ese es mi punto de partida. Entonces, el diagnóstico me va a permitir identificar las brechas y en dónde tengo que tener más ojo. Por ejemplo, tengo que saber que tengo una sucursal, ¿cierto? O una faena, un terreno, una tienda, qué sé yo, que trabaja 12 horas diarias porque queda lejos del recinto del lugar en donde viven. Entonces, con esa jornada tengo que tener más ojo, porque ya sé que no pueden hacer horas extra, que tengo que hacer sistema jornada excepcional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sé también que tengo un equipo que los viernes no trabaja porque los viernes se dedican a enviar reportabilidad a otro país y el otro país no tiene horario de trabajo los días viernes, por lo tanto para ellos el día viernes es como ir a calentar el asiento. También lo considero, porque quizás con ese equipo puedo implementar jornada 4x3. ¿Ya? Entonces todo ese diagnóstico lo tengo que conocer para poder saber cuál es la mejor estrategia que voy a utilizar. Entonces, como les decía, voy a poder identificar brechas entre la jornada real y la legalmente exigida. Por lo que les decía ayer también, los tiempos muertos. Oye, mira, sabéis que yo en la empresa tengo horario de colación que es desde las 2 hasta las 1, desde las 2 hasta las 3, pero la gente por lo general llega a las 4. Chuta, tengo un tiempo, tengo una hora de tiempo muerto, entonces me voy a tener que poner quizás un poquito más pesado y en vez de pedir el marcaje al ingreso y a la salida, voy a tener que además agregar el marcaje al salir y al volver de almuerzo. Eso también es una opción, ¿ya? Todo eso se revisa. ¿Cuál es la idea? Porque yo lo que les acabo de decir, si yo digo mañana, chicos, a partir de ahora tienen que marcar la salida y la vuelta a la colación, la gente me va a odiar, ¿vale? Me va a odiar porque va a decir, nos están controlando más, ahora no puedo ir a almorzar tranquilo, que voy a tener que tragar porque me demoro más de una hora. Entonces el discurso siempre viene desde el beneficio, ¿ya? No, mira, la idea no es controlar, no vamos a hacer descuentos si llegan una hora después, pero necesitamos medir la productividad de la jornada, de las 40 horas, y por eso, ¿cierto? Queremos ver que no hayan tiempos muertos a la hora de almuerzo, etcétera, etcétera, ¿ya? A veces entregarle la explicación a los colaboradores, chicos, elimina el 90% de los conflictos. La gente por lo general se enoja cuando se siente pasada a llevar. Y se siente pasada a llevar cuando no entiende por qué le hacen lo que le hacen. ¿Ya? Entonces, de repente, las comunicaciones internas tienen que ser más importantes que decir, lamentamos el fallecimiento de Juanito, condolencias a los amigos de la familia. Métanle ahí un poquito más de profundidad y relevancia al trabajador con el que está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago ese diagnóstico? Primero, levanto la información, ¿cierto? Registro los horarios reales por cargo, por área y por turno, ¿ya? Porque, como bien saben, vamos a tener que revisar también quiénes de mi organización están bajo artículo 22 y tengo que sacar de ahí porque ahora es mucho más limitante. Identificar los incumplimientos. Tengo horas extra que no haya pagado, las tengo que pagar ahora, ojalá parta, ¿cierto?, con todo regular. ¿Cuáles son los descansos insuficientes? Turnos no formalizados. ¿Quiénes no se han tomado vacaciones? También revísenlo. De repente tienen colaboradores con 3 periodos de vacaciones acumulados. Entonces también, ¿cierto? Ahí fomentar el uso del descanso legal también es importante en las organizaciones. Y por supuesto, clasificar contratos. Yo sé que la mayoría trabaja con contratos por formato tipo en los ERP, así que no debiese ser mayor problema,
Pero si alguno de ustedes trabaja en organizaciones que todavía tengan sistema más manual, les recomiendo siempre clasificar la jornada ordinaria, la jornada parcial, la jornada por turno y la jornada teletrabajo. ¿Ya? Teletrabajo entendiendo que si su organización es, por ejemplo, híbrida, tiene que tener el anexo de teletrabajo, y si la persona es cuidador y se le va a dar derecho al 100% del teletrabajo, que eso también es parte de las negociaciones de la jornada de la ley 40 horas, también tiene que estar en el respectivo contrato. ¿Ya? Turnos y dotación. También tengo que analizar, ¿cierto?, la capacidad. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿tengo la gente suficiente? Si cambio los turnos, ¿voy a necesitar contratar más gente? Quizás al revés, quizás me sobra gente. Tengo que redistribuir tareas, ¿cierto? Tengo que evaluar la cobertura por el turno. Entonces, ¿qué hago? Identifico cuáles son los turnos que tengo. Realizo un mapeo, ¿cierto? No solo necesito saber cuántos turnos tengo, sino que además cuánta gente real tengo hoy día en el turno. ¿A qué me refiero con real? Que no esté con licencia activa prolongada, que no haya sido una contratación fantasma que nunca llegó. Muchachos, parece evidente lo que digo, pero me ha tocado trabajar en organizaciones en donde le han pagado el sueldo a un colaborador que no va a la oficina hace más de un año. Entonces, hay que revisar que los sistemas del ERP estén al día, estén actualizados, que la dotación sea efectiva y trabajada. La carga horaria, ya lo que les comentaba, ¿cierto? Asegurarse de que la persona puede trabajar, puede seguir haciendo su trabajo en las 40 horas de asignación que va a tener. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos, ¿qué área está haciendo mayor cantidad de horas extra? ¿Dónde se me está yendo la mayor cantidad de gente? ¿Dónde tengo mayor rotación? ¿Dónde quizás tengo mayor quejas ya en clima laboral o levantamiento de mayor conflicto? Y ahí darle cierto mayor ojo. Porque ahí, ¿por qué le tienen que dar mayor ojo? Quizás la implementación va a ser exactamente la misma, pero va a tener que hacer, usted ya sabe y se adelanta, de que va a tener que hacer un trabajo de joyería con ese líder o con ese jefe. ¿Ya? Así que ojo ahí también con eso. Porque el ausentismo, chicos, o la rotación, ¿cierto? La licencia prolongada, etcétera, son señales de alertas temprana. Y por lo general esas señales de alerta acusan un mal clima laboral o un mal liderazgo. Y el mal clima laboral no necesariamente tiene que ver con las relaciones de trabajo. A veces la persona se puede llevar increíble con su gente, pero odia su pega por la estructura que tiene su pega. Entonces también, ojo ahí, porque como les digo, los datos a nosotros nos conversan. Nosotros no nos podemos quedar solo con el reporte. Tenemos que analizar lo que estamos reportando. Y eso para nosotros como área también es súper importante y súper crítico. Diseño. Cuando yo ya tengo todo este diagnóstico, identifiqué los puntos críticos, sé dónde tengo que poner mayor atención, aquellos líderes que me van a presentar quizás mayor resistencia al cambio, ¿cierto? Puedo empezar a trabajar el diseño que mejor se adecúa a mi realidad organizacional. Chicos, esto es súper importante y para quienes participaron en la capacitación de la Ley Karin lo saben porque se los dije y se los voy a volver a repetir. Yo no puedo aplicar situaciones o formas de trabajo que no son adheridas a mi cultura laboral, ¿ya? El ejemplo que les había dado cuando vimos Ley Karin es, si mi organización es 100% presencial, mi medida de resguardo no puede ser mandarlos a teletrabajar, porque los expongo, ¿ya? Acá pasa lo mismo. Si mi organización no está preparada para adherirse a las 40 horas, lo mejor que puedo hacer es ojalá poder transformarla para que se adhiera a las 42 obligatorias y trabajar los primeros meses, ¿cierto? Los primeros 3 meses hasta que quede ya 100% alineada con esta nueva legislación. Pero el diseño siempre tiene que estar ad hoc a la realidad organizacional, ¿ya? Porque de lo contrario no funciona. Entonces, ¿cuáles son los principios de diseño? Lo que sí o sí tiene que tener por legislación. Tiene que asegurarse que exista la flexibilidad regulada, que era lo que habíamos hablado, ¿cierto?, de los colaboradores que tienen a cargo cuidadores menores de 14 años o adultos mayores en calidad ya de dependencia, ¿cierto? Poder ocupar la semana corrida, la distribución desigual de horas cuando aplique, den esas alternativas. Los descansos garantizados. Ayer habíamos hablado del artículo 22 y dijimos que el colaborador seguía teniendo derechos y que uno de esos derechos era el derecho a sus descansos legales.
Lo mismo pasa acá con la aplicación de la ley. No puedo compensar en feriado, no puedo hacerlos trabajar un domingo, y acá, ojo, porque me preguntaron ayer por interno qué pasaba si yo quería hacer un evento un día sábado, ¿vale? ¿Cómo se pagaba esa hora extra? Acá, chicos, súper importante, si usted quiere que su gente trabaje un día inhábil, inhábil entendiéndose todo aquel día que no está pactado en su condición de contrato, o sea, si su contrato dice que usted trabaja de lunes a viernes, el sábado para usted es un día inhábil. Puede trabajar hasta 8 horas con el pago del recargo correspondiente, siempre y cuando en la semana no haya hecho más horas extras. ¿Ya? Entonces, no hay ningún problema con que haga actividades el sábado, pero tenga cierto ese POSIT por ahí mental para recordar que puede hacerlo en un máximo de 8 horas y siempre y cuando no se hayan generado horas extras durante la semana. ¿Vale? Y por supuesto, los domingos y festivos y los feriados que ustedes ya saben. Y la participación sindical. Acá también súper importante, las empresas que tienen sindicato, reúnanse con el sindicato para ver cuál es el mutuo acuerdo al que van a proponer. La mayoría de las empresas, muchachos, pinta el sindicato como un grupo de profesionales complicados que le exige a la empresa. Y la verdad es que cuando el sindicato ve que la empresa tiene disposición a conversar con ellos, a saber cómo están, a saber cuáles son las condiciones en las que están trabajando, y ve que existe un interés genuino de mantener la relación, el sindicato va a ser su primer partner. El sindicato va a ser el que le va a soplar por debajo qué es lo que están diciendo los trabajadores en el pasillo. Y eso para ustedes es una información muy potente, chicos. Así que el sindicato siempre de su lado. Porque además, si el sindicato está en su contra, yo no sé con qué cara va a ir después a negociar. Puede ofrecerle lo mejor del mundo y el sindicato le va a decir igual que no. Entonces, el sindicato, chiquillos, no hay que verlo como un enemigo, hay que verlo como un partner. Entonces, como el sindicato es mi partner y sabe perfectamente cuál es el termómetro climático que existe en el terreno, entendiendo, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, el terreno, la gente de la oficina, ¿verdad? O la gente de la faena, etcétera, etcétera. Los invito primeramente a tener una reunión. Les digo, mira, estamos revisando, ¿cierto? El tema de las 40 horas. No hemos dado cuenta que hay algunos puntos que tenemos que trabajar. Nos gustaría saber ustedes como sindicato, qué es lo que les gustaría como organización, si han pensado en alguna reducción horaria que les convenga más a los trabajadores. Esa invitación, chiquillos, háganla, porque aún cuando no establezcan la jornada que les diga el sindicato, el solo hecho de haber sido considerados e invitados a la conversación, el sindicato ya se los va a agradecer. ¿Ya? Es súper importante, chiquillos, incluir a las personas. Si tienen comité bipartito, usen el comité bipartito. Si tienen comité paritario, usen el comité paritario. Ustedes tienen que llegar a su gente, porque cuando uno impone sin conocer la realidad, es cuando se generan las brechas. Entonces, la cercanía a recursos humanos tiene que ser, ¿cierto? No solo cuando tiene que celebrar cumpleaños, tiene que ser bastante más diaria, ¿cierto? Y doméstica que esa. Evaluar el impacto. Vamos a hacer el diseño, ya sabemos, ¿cierto?, qué es lo que cómo vamos a partir, tenemos ojalá un cronograma de plan de acción de cómo vamos a ir implementando los distintos hitos, y además vamos a evaluar el impacto porque yo les decía que recursos humanos sea un área medible, es lo único que permite que recursos humanos se valide como un área que efectivamente apoya al negocio, ¿ya? Si nosotros nos quedamos en el yo creo, últimamente hemos podido ver, las señales demuestran que van a estar todos así en la mesa. Y esa no es la idea, ¿ya? Usted quiere mostrar impacto, quiere mostrar resultados, quiere mostrar logro, quiere mostrar dónde están las brechas, y todo eso es dato, ¿ya? Entonces, ¿qué evalúo? El costo laboral. Ya lo habíamos dicho, cuánto me van a salir las horas extra a partir de ahora, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el impacto financiero de eso? Si es que existen bonos, ¿cómo se van a transformar los bonos? Y los recargos, ¿cierto? Por el turno de noche. Que todos saben, hay un bono, ¿cierto? Ahí que se paga también a los que son turno noche. ¿Cómo vamos a cubrir los turnos más críticos? ¿Cómo vamos a redistribuir la dotación? ¿Cómo vamos a redistribuir las tareas? ¿Cómo vamos a darle continuidad al servicio? ¿Ya? Porque usted no puede llegar donde su jefe a decirle, mira, yo estuve haciendo el cálculo de dotación y entre las 2 de la tarde y las 4 nos quedamos sin gente.
¿Ya? ¿Y cómo lo vas a solucionar? No sé, yo estaba pensando que quizás podríamos. No, usted va y dice, mira, vi un punto crítico, pero tengo varias soluciones, quiero que me digas cuál es la que crees que cuál crees tú que nos conviene más aplicar. Nuestro punto crítico es que desde las 2 de la tarde hasta las 4 no vamos a tener gente, entonces yo pensé que podíamos hacer A, B, C, D, E. Va con la solución en la cartilla debajo de la manga, ¿ya? Personas, ¿cuál va a ser el efecto de la gente en el bienestar? Vamos a poder promover efectivamente la conciliación de la vida de trabajo. ¿Cómo va a ser nuestro clima? Yo les había dicho ayer y les reitero, el diagnóstico y la evaluación. Tengo que hacer una comparación, chicos, así estábamos antes de la implementación y así estamos hoy día. Porque si yo mido sin tener el antes, no voy a saber cuál fue el impacto de lo que hice. ¿Ya? Voy a tener simplemente un número del hoy. Y, por supuesto, cuáles van a ser nuestros riesgos legales según lo que logré identificar. Mira, estamos en riesgo legal porque resulta que hay 4 colaboradores que están bajo artículo 22 que, según lo que estuve revisando, no cumplirían este estándar, por lo tanto habría que cambiarles, ¿cierto?, el artículo. Perfecto. ¿Por qué esto es un riesgo? Pucha, porque no le puedo cambiar el artículo de manera unilateral, me tengo que juntar a conversar con él, explicarle, etcétera, etcétera, porque si no nos metemos en un riesgo legal. Ya, perfecto. Por el otro lado, puede que el colaborador no quiera hacer el artículo 22 y si yo no regulo esto, el colaborador puede ir a acusarme a la inspección del trabajo y termino pagando multa. Entonces, eso todo también clarito. ¿Y por qué el riesgo es un riesgo? Ya, porque recuerde, no todo el mundo sabe legislación laboral y cuando usted asesore, tiene que asesorar con los argumentos para, ¿ya? Mira, esto es un riesgo porque la multa es de hasta 60 UTM, por darles un ejemplo. La 60 UTM por trabajador en incumplimiento hoy día significa X gasto para la empresa, ¿ya? Todo esto, como les digo, con recursos humanos, operaciones, y si existe, ¿cierto?, en su organización algún abogado, cuando hablo de existe, me refiero no se le pague extra como un externo, sino que sea parte de la organización, invitarlo también, ¿cierto?, a formar parte de la conversación y hacer todo este proceso. Ahora, si le dan autorización de involucrar al abogado, asesor externo, en este análisis y en esta implementación, bienvenido sea. Ya, yo se lo digo porque se le paga extra, entonces ahí pida cierto el permiso concedido. ¿Qué es lo que tengo que revisar? En el área legal, como ya les había dicho, el cumplimiento, las multas y los riesgos. ¿Vale? En cuanto a lo operativo, ¿cuáles son mis turnos hoy día o jornadas si es que no tengo turno? ¿Cuál es la productividad hoy día? ¿Cuál es la productividad mañana? María Paz, si en mi empresa no miden productividad, bueno, proponer una manera de comenzar a hacerlo, ¿vale? Y cómo mantener la continuidad, lo que les decía yo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer desde las 2 hasta las 4 si no tengo perico? Y por supuesto, yo les había dicho, toda implementación que genere un cambio a nivel organizacional tiene que tener un seguimiento y una evaluación. Chicos, toda modificación que implique un cambio en la estructura o el modus operandi de la organización tiene que tener un seguimiento y una evaluación. Toda, sin excepción. ¿Vale? ¿Qué mido? La satisfacción, el bienestar y la retención. La retención desde dos polos. El administrativo, en donde usted ve quién ha salido, ¿cierto?, en los últimos tiempos, quiénes han ingresado, cuánto tiempo duró la persona que salió, etcétera, etcétera. Pero además, ¿cierto?, en la retención, ver, chicos, la implementación de las encuestas de salida. Saber por qué la gente que se va, se va. Eso para mí es un dato súper relevante. Y también ver a cuánta gente tengo con licencia de más de 30 días. Las licencias de más de 30 días son también una señal temprana. La licencia de 30 días ingresó por enfermedad común o ingresó por mutual o la H. También es una señal temprana. Ya todas esas cosas se miden y cuando usted haga una pregunta al colaborador como evaluación propiamente tal, la clásica pregunta del 1 al 5, ¿qué tan probable es que le recomiende nuestra organización para trabajar a un compañero o conocido? ¿Ya? Esa pregunta, chicos, siempre también les va a dar una señal temprana de la probabilidad de rotación. Formalización, anexo contrato. De nuevo, lo he dicho los 3 días y lo voy a seguir diciendo. ¿Es necesario? No. ¿Es conveniente? Sí. Hágalo.
toda modificación de jornada, ¿cierto?, debe quedar registrada por escrito porque es su respaldo de proceder. El contrato es lo que usted le va a permitir decir, oye, pero si yo lo hice, acá está. ¿Ya? Así que el anexo de contrato es el instrumento legal que da validez al nuevo esquema frente a la ley chilena. ¿Qué debe incluir este anexo de contrato? La nueva distribución horaria detallada, ¿vale? Yo les había dicho, no sirve simplemente poner la distribución de los días. Tiene que decir la distribución de los días, la distribución de las horas y la distribución y duración del almuerzo, ¿vale? Los días de descanso acordados, en caso de que se hayan acordado días de descanso, ¿vale? Se va a trabajar de lunes a jueves, listo, esa es la distribución. Se van a hacer horas extras, se compensa con día de descanso, listo, ahí está el check de los días de descanso. ¿Cómo van a aplicar la modalidad de los nuevos turnos si es que aplica una nueva modalidad de los turnos? Ayer habíamos visto, ¿cierto?, que el turno 7x7 estaba dentro del promedio laboral, por lo tanto, no ingresaba, ¿cierto?, dentro de estas modificaciones, no era necesario, pero si hay algún turno que lo necesite, también incorporar, ¿cierto?, la nueva modalidad del turno. Y por supuesto, chicos, la mutua firma. Hay muchas organizaciones que suben el anexo contrato a un sistema de RP de firma digital y se olvidaron. Chicos, no se olviden. Muchos de esos mismos programas traen la opción de enviar una notificación. Úsenla, ¿vale? Necesitan que el colaborador haya firmado, porque de lo contrario se entiende o que no está de acuerdo o que lo quiere rechazar. Entonces, si el colaborador no firma y usted ya le mandó 520 recordatorios, llámelo y pregúntele qué pasa, por qué no ha firmado, necesita ayuda con el sistema RP, pero haga ese seguimiento, ¿ya? Y no solo con el anexo contrato, con la asistencia, con la liquidación de sueldo, los que trabajan en minería y hacen acreditación de personas, sobre todo, porque ahí está su acreditación y el pago de la auditoría, ¿cierto? Del cumplimiento auditable, así que con mayor razón. Pero si no, chicos, también hagan ese seguimiento, porque les vuelvo a decir, la legislación laboral chilena protege el principio de realidad del trabajador. Entonces, si el trabajador dice que no firmó la liquidación de sueldo porque ustedes le deben unas horas extras, la legislación le va a, o sea, el tribunal le va a pedir que le pague las horas extras. Entonces, siempre el seguimiento de la firma del documento, porque la firma del documento acredita el mutuo acuerdo de las partes, ¿ya? Lo que les había dicho ayer, la mera firma del acta de la reunión ya cuenta, ¿cierto?, como el mutuo acuerdo de las partes. Acá pasa lo mismo. Firmé la liquidación de sueldo es porque estoy de acuerdo con lo que me pagaron. Firmé mis vacaciones es porque efectivamente tomé mis vacaciones. Firmé mi anexo contrato es porque estoy de acuerdo con lo que sale en el anexo contrato. Las vacaciones súper importantes, chicos, porque si la persona no ha firmado las vacaciones y después usted lo echa, él va a sentir que tiene derecho a cobrar esos días, aun cuando se los haya tomado. Entonces, sea catete con la firma. Si el programa trae la opción de recordatorio, úsela. Y, por supuesto, el plazo de entrega. Idealmente, como todo contrato, 5 días hábiles antes de la entrada en vigencia, como habíamos hablado, pero no hay ningún problema si lo hacen a contar del día lunes 27. ¿Ya? Los acuerdos escritos y registro, como habíamos dicho, es que la formalización no termina con la firma. Ayer, cierto, con el artículo 22 lo repetimos bastantes veces. No basta con que el contrato lo diga, basta con que sea real. Entonces, yo le decía que para usted la formalización de los procesos y el respaldo del proceder era su defensa ante cualquier cosa. Por lo tanto, redactar el anexo con lenguaje claro, que no tenga ambigüedades. Lo que habíamos dicho ayer, si el contrato dice artículo 22, no trae inciso, pero tiene jornada, es artículo 22 con jornada de trabajo, es decir, inciso 1. ¿Vale? Si el contrato dice artículo 22, no dice inciso y tampoco dice jornada, se entiende que es artículo 22, inciso 2 y está excluido de la jornada laboral. Pero siempre, como les digo, cuentas claras conservan la amistad. Obtener la firma. Les reitero lo que habíamos dicho antes. Persigan la firma porque la firma es su respaldo de acuerdo. Archivar y registrar. Chicos, acá yo sugiero siempre, y tengo un TOC bastante ya adquirido, de codificar los archivos. Es que María Paz es una lata porque son demasiados archivos, hágase un Excel con el índice de la codificación de archivo y qué significa, ¿cierto?, cada codificación. ¿Por qué?
porque cuando usted lo tenga que buscar en el correo, pone el código, el root, que va a ser ojalá, ¿cierto?, el modus operandi, o al menos el que yo uso para hacer ciertas codificaciones, y le va a salir el archivo de inmediato. No va a tener que estar, ya, déjame lo busco, espérame que tengo 20 correos con el mismo asunto, pero espérate que lo mandé en este, no, lo mandé en este, no. Usted se agarra del código y todo lo que tenga relación con ese código o con ese documento lo hace en ese mismo hilo de correo. Porque el orden, chicos, es lo que ustedes los va a salvar en una fiscalización. Porque la fiscalización no le va a decir, no, mándamelo cuando podáis. La fiscalización les va a poner fecha y plazo. Por lo tanto, es súper importante que ustedes sepan exactamente dónde ir a buscar los documentos que necesitan. Así que ahí, como les digo, mi consejo es siempre codificar los archivos y el código, acompañarlo del root del trabajador en cuestión. Y comunicar la vigencia, ¿cierto? Reiteramos ahí la comunicación interna en las organizaciones, súper importante. La transparencia dentro de los límites, ya, obviamente las áreas tienen su confidencialidad, tienen sus decisiones que son, ¿cierto? Tienen razones, ¿verdad? Que son también confidenciales. Así que, obviamente, la transparencia dentro de los márgenes del límite razonable, ¿ya? Comunicar la vigencia, a partir de cuándo empieza a regir este nuevo horario, ¿cierto? Y cuáles son las condiciones de este nuevo horario. Entonces, usted manda el comunicado interno con mucha alegría, porque recuerden que la ley de las 40 horas busca beneficiar al colaborador, así que debe ser un comunicado con mucha alegría, ¿vale? En donde se diga que a partir del 26 de abril nuestra organización se adherirá a la nueva modificación horaria de las 42 horas semanales, bla, 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 adquiriendo la nueva formalidad de jornada. Y ahí dice, ¿cierto?, cómo se va a distribuir la jornada y reiteran el comunicado de que esta decisión fue tomada gracias al mutuo acuerdo de las partes, por lo que agradecemos la participación de los trabajadores y esperamos, ¿cierto?, entregarles mayor equilibrio entre su vida personal y laboral. Siempre agradezca la participación de la gente para poder llegar a los resultados obtenidos. A la gente, chiquillos, les gusta sentirse parte de la solución. Entonces, a veces, el colaborador puede que ni haya votado, pero el solo hecho de que en el mensaje salga, le agradecemos a todos por su participación, ya que gracias a ustedes estamos promoviendo el bienestar y cumpliendo las normas y el equilibrio, bla, 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 el colaborador va a estar así. Qué rico, bacán. Bacán porque me escucharon, ir a la reunión valió la pena, llené un test y sirvió para algo, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de las personas que trabajamos en recursos humanos, lo que más escuchamos es decir, ¿y para qué la voy a llenar si después no hacen nada? Respondemos la encuesta y ahí queda. Entonces, chicos, hagan parte a su dotación y hagan la parte haciéndola saber que fueron parte. Entonces, les vuelvo a insistir, en el comunicado agradecemos a todos los colaboradores que se sumaron, ¿cierto?, a este mutuo acuerdo y nos permitieron llegar donde llegamos hoy. Eso, chicos, súper importante. A los líderes y trabajadores, la implementación exitosa, como les decía, requiere una comunicación efectiva. Entonces, además del afiche o el comunicado o el flyer o el GIF por WhatsApp o lo que sea que yo decida como organización que voy a mandar como comunicación, tengo que capacitar, como ya habíamos dicho, ¿cierto?, en la primera clase, a todas las líneas de mando. Porque yo puedo tener un proceso muy bonito en el papel, pero si la línea de mando no me acompaña, no va a salir del papel. Se va a quedar ahí. Y yo voy a estar sintiéndome súper orgullosa de un trabajo que nunca pude ver en implementación. Y eso, chicos, es frustrante. Entonces, para que también el desafío de un buen trabajo, ¿cierto?, se tiene que manifestar también con el acompañamiento de los líderes. Luego, ¿cierto?, además de hacer la capacitación a los líderes y a las líneas de mando, tenemos que capacitar, ¿cierto?, a los trabajadores. ¿Cómo capacito a los trabajadores? Hago reunión informativa por área, ¿cierto? Les entrego material por escrito, no es necesario hacer una capacitación formal, puedo entregar un tríptico, por ejemplo, ¿cierto?, donde salgan los detalles, puedo también mandar un correo, puedo hacer cápsulas de aprendizaje por WhatsApp. Nosotros en una organización minera utilizábamos mucho cápsulas de aprendizaje de 1 minuto y mandábamos todas las semanas unas burbujas de 1 minuto, 60 segundos, ¿verdad?, con alguna explicación de algún tema relevante. Y la verdad es que lo recibieron bastante bien. Está bien alineado también con el scrolling que está muy de moda hoy día con Instagram y con TikTok, así que también ahí, como tip, les doy también ese dato.
Y por supuesto, siempre el manejo de la gestión de expectativas, ¿ya? Clarificar qué es lo que va a cambiar, qué es lo que se mantiene, cómo se van a resolver las situaciones cuando los trabajadores, ¿cierto?, levanten la mano, tengan alguna duda particular, darles siempre respuesta, ¿ya? Creo que en un área de recursos humanos no hay nada más feo que el ghosting, y no solamente el ghosting de reclutamiento, sino que el ghosting con los propios trabajadores, ¿ya? Así que siempre tratar de dar respuesta, y si no se tiene respuesta, decirlo también. Estimado, en este momento no tengo respuesta para darle, por favor deme el plazo del día XXX, yo le averiguo y le respondo lo que necesita. Pero chicos, el recibido, el leer que el correo, el saber que el correo que yo mandé ya lo recibieron, ya lo leyeron, ya hay alguien que se está haciendo cargo, a mí ya me baja la ansiedad. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando uno se va de una organización y preguntan cómo fue esa pega, lo primero que piensa es en el clima, en la resolución, en el pago, en el liderazgo y todo eso. ¿Quién lo trabaja? Recursos humanos. Así que usted es la cara de bienvenida, pero también es la cara de despedida, ¿ya? Así que su trabajo es bastante más importante de lo que podría uno quizás pensar. Así que, como les digo, la gestión de expectativas también bien relevante. Relevante, chicos, ¿en qué sentido también? Cuando yo voy a decir que algo cambia, tengo que explicar por qué. Mira, vamos a bajar a 42 horas. Oiga, señorita, ¿y por qué no bajamos a 40 al tiro? Mira, no sé. Ninguna posibilidad. Usted tiene que saber qué responderle a su trabajador si es que le pregunta, y lo más probable es que le pregunte. Entonces tiene que ir preparado para decirle, mira, porque estuvimos revisando el sistema de turno y la verdad es que si bajamos inmediatamente a 40 horas se perjudican muchos procesos y les generamos una sobrecarga laboral, y nosotros no queremos generar, ¿cierto?, un mayor estrés, así que preferimos ir de manera progresiva hacia las 40 horas. Doy una explicación súper clara, estoy siendo súper transparente y no estoy, ¿cierto?, rompiendo los límites de confidencialidad ni responsabilizando a nadie. Simplemente estoy explicando que desde la estructura mi organización no está preparada para asumir las 40 horas laborales y me estoy haciendo cargo, ¿ya? Y por supuesto, como ya habíamos dicho, seguimiento, cumplimiento, productividad y ajustes. Esas son las tres cosas que tengo que tener en seguimiento para yo decir, oye, lo hicimos, pero lo hicimos y salió perfecto. O, mira, lo hicimos y tuvimos ciertos problemas, pero ya como lo estábamos midiendo, lo pudimos atajar a tiempo y ahora ya está resuelto. Cualquiera de las dos alternativas. Pero decir, no sé, nosotros bajamos a 42 horas y de ahí no supe más, no. ¿Cómo puedo hacer seguimiento? Con indicadores claves. Cumplimiento legal. Están todos con el artículo 22 a los que les corresponde, ¿cierto? Los demás están todos con horario, ya, perfecto. La distribución horaria, ¿están todas bien? Sí, están todas bien, ya, check. No tuvimos ningún reclamo de algún contrato que estuviese mal redactado, no, ya, genial. Auditar, ¿cierto?, periódicamente que nuestra gestión administrativa esté andando. La productividad operativa. Yo ya les había comentado, ¿verdad? La productividad no es solamente medir KPI o HH. La productividad es medir el desempeño, el cumplimiento de plazo, el tiempo y la forma, ¿cierto?, en el que entrego el trabajo, OKR, KPI, feedback, porque también es muy fácil pedir, y si yo no le he dicho al colaborador lo que necesito o lo que quiero o lo que necesito que modifique, ¿cómo se lo voy a exigir después? Entonces, el feedback, muchachos, también es parte relevante de la medición de la productividad. Porque después va a llegar un jefe diciéndome que saque a Juanito porque Juanito no le sirve, porque no cumple sus expectativas, pero resulta que Juanito nunca supo cuáles eran las expectativas del jefe porque nadie nunca se las dijo. Entonces, ojo ahí, porque caemos en desvinculaciones por irresponsabilidad. Y no corresponde porque, chicos, las personas viven de su pega. Entonces, hay que tomarlo, ¿cierto?, con la seriedad que eso involucra y significa. Y, por supuesto, los ajustes continuos. Ojalá, muchachos, la implementación de un proceso quedara 100% efectiva sin ningún error a la primera, pero la realidad es que eso a veces no pasa. Y aun cuando pasa, la legislación se va modificando y eso a nosotros nos obliga a ir sobre la marcha para modificar y mejorar también ciertos procesos. Así que no basta con hacer la implementación y olvidarme,
sino que tengo que hacer la implementación y estar siempre al pendiente de las nuevas ordenanzas que va sacando, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo. Revisar el esquema cada 3 o 6 meses ya es, ¿cierto?, un tiempo bastante prudente porque tampoco va a estar todos los días revisando, ¿cierto? Sabemos también que hay otras cosas que hacer. En conclusión, una implementación ordenada en estos 5 pasos, como ya habíamos hablado antes, garantiza no solo el cumplimiento legal, sino que me va a permitir reducir riesgos de la organización en gestión de errores, ¿cierto?, administrativos que posteriormente pueden significar en multas, y me permite además construir una cultura de transparencia laboral. Ya lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Dar una explicación súper transparente, súper amena, ya permite, ¿cierto?, que el colaborador se ponga en el lugar de la empresa y se suba al carro conmigo y no sea, ¿cierto?, un detractor porque piensa que todo viene impuesto en el porque sí. Nada en esta vida, chicos, se hace porque sí. Así que siempre pregunten por qué. Hasta aquí. Nos queda una diapositiva más. Quiero saber cómo vamos, qué les ha parecido, ¿tienen alguna duda? Los quiero leer, quiero que la Dani me los lea. Yo en realidad tenía una dudita. Quería saber si tienes algún ejemplo que hayas vivido o que sepas de cuando hay rencillas antiguas, por ejemplo, comité paritario versus tal supervisor o relaciones laborales, sindicato, como si tuvieras algún ejemplo así de algo medio caldudo, cómo fueron tus habilidades blandas para trabajar dichas controversias, solo como para profundizar. Sí, por supuesto. Sobre todo en minería pasa mucho. Amenazas de paro, de movilizaciones, eh, huelgas y cuantas otras. De repente a piedrazo con la faena. Así que ahí lo que les decía, la operación, voy a hablar desde mi experiencia, la gente que me conoce sabe que mi carrera o mi trayectoria se ha enfocado principalmente en minería y en servicios industriales. Así que mi dotación favorita para mí son mis viejitos, yo a mis viejitos los adoro. La gente dice que la gente de faena es complicada, pero yo la verdad es que más que complicada diría que es gente, entre comillas, abandonada, ya, pues lo que les decía, mandan correos, no se los responden, de repente piden permiso para ir a la oficina, la persona está ocupada en reunión, entonces le pide que vuelva después, y no cacha que la persona que está en faena le cuesta poder ir a la oficina porque tiene que pedir permiso al supervisor para salir de faena. Entonces todos esos roces generan cierta tensión entre la empresa y el trabajador o entre la empresa y el sindicato. Por eso yo les decía que la mejor manera de poder trabajarlo es comprender a la dotación. Cuando a mí se me olvida que trabajé en terreno y que sé lo que significa trabajar en terreno, me disocio del rol al que se supone que para el que estoy trabajando. Porque recursos humanos, chicos, no trabaja, recursos humanos representa a la empresa, sí. Y en ese sentido, su lealtad tiene que estar con la organización y trabajar para proteger a la organización. Perfecto. Pero protege y cuida a los trabajadores, porque los trabajadores son los que le permiten hacer que la empresa funcione. Entonces, recursos humanos siempre tiene que tener un rol mediador. Eh, Hace poquito participé en un podcast donde estuve hablando del manual de peritaje del ISCARIN que publiqué hace poco y me preguntaron, ¿cierto?, cómo lo podíamos hacer en el caso de, por ejemplo, ¿cómo era el caso que me lanzaron? Que yo dije, no, por ningún motivo. Yo dije que cuando una persona hacía una denuncia por ley Karen cuando ya estaba muy desesperado. Dije, nosotros tenemos que entender que si una persona hace una denuncia, ¿cierto?, en donde expone su trabajo porque sabe que existe el temor a la represalia, es porque ya no encontró otra opción. No supo dónde resguardarse en la organización, no recibió la respuesta que esperaba recursos humanos, y alguien me dice por interno, eso no es verdad, la gente denuncia por cualquier cosa. Yo, muchachos, como recursos humanos, jamás voy a decir eso, porque si yo partiera mi base pensando así, ninguna persona se va a acercar a decirme qué es lo que le pasa. Entonces, uno puede pensar lo que quiera. El pensamiento, afortunadamente, es privado, nadie puede meterse ahí, así que si usted lo quiere pensar, hágalo, está en su libre derecho, pero no puede esperar, si lo anda verbalizando a diestra y siniestra, que después el trabajador se le acerque a contarle lo que le pasa.
Entonces siempre tiene que estar abierto, ¿cierto?, a hacer la mediación de ambas partes. Por eso yo les hablo mucho de la transparencia en la comunicación, porque la gente tiende a pensar que son mundos distintos o que uno está en contra del otro, y no es así. Cuando tú logras, ¿cierto?, que el trabajador se sienta parte de la organización y que gracias a él, ¿cierto?, y le reconoces que gracias a él la pega sale, hay resultados, la empresa crece, etcétera, etcétera, no solamente con remuneración, sino que con reconocimiento. Reconocimiento tipo una beca, reconocimiento tipo un bono, reconocimiento, como les decía en el comunicado, ¿cierto? Muchas empresas mandan comunicados con una foto del equipo y se felicitamos al equipo de XX porque fue reconocido por el premio X el año no sé cuánto. Y hacen parte a toda la organización de eso. Eso ya hace un cambio significativo en el clima laboral. Cuando uno siente que va a un lugar de trabajo a pintar, a calentar la silla, no funciona. Así que afortunadamente en minería he tenido amenazas de, pero nunca he llegado a. ¿Vale? Porque siempre, como les digo, existe la disposición de escuchar. Y también existe la transparencia de decir, mira, yo voy a levantar todo esto porque sí, me parece que podemos llegar a un acuerdo y no se me hace, digamos, tan absurdo en la petición. Así que sí, yo voy a conversar esto, pero te anticipo que no creo que me vaya a ir bien con esto otro. Porque esto, porque lo otro, porque aquí, porque allá, y soy transparente. Si yo le digo, ya, yo lo voy a ver y no respondo nunca, les aseguro que lo menos que va a pagar va a ser el bono por término de conflicto. Lo menos. Está interesante eso. Me resuena lo que dice María Paz, siempre tan criteriosa, porque un trabajador cuando va a pensar si es que se va a ir a demanda o a ley Karin, etcétera, está pensando cómo me quema esto con el rubro, cómo me cierra mi futuro, alguien alguna vez me irá a dar pega de nuevo, porque uno no se vuelve más joven cada año, ¿no? Y acá María Paz Rojas nos dice, yo creo que un trabajador denuncia cuando ha evaluado todas las variables y ninguna le ha funcionado hasta la denuncia. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Paz. Totalmente de acuerdo. Luis Olivero nos dice, consulta, ¿qué figura se aplica en relación a la jornada laboral cuando en faena minera ocurre un evento climatológico? Sabemos que se trabajan por sistemas de turnos y por motivos de fuerza mayor. Debemos estar más días de lo que corresponde hasta que se solucione el frente de mal tiempo, ya sea en días de trabajo como en días de descanso. Sí. Ahí no hay ninguna, lamentablemente, en teoría esos días se le debiesen pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trabajador está a disposición del empleador. Cuando el trabajador está a disposición del empleador y no está trabajando por algo que es ajeno a su voluntad, se le paga. ¿Ya? Esa es la norma como base. Si el trabajador está ahí y disponible para mí, independiente que yo lo tenga encerrado porque está nevando, pero está disponible para mí, eso se le paga. ¿Ya? Ahora, como es un tema, ¿cierto?, de fuerza mayor, porque estamos involucrando clima, ¿cierto?, las alertas que efectivamente no te permite salir o muchas veces no te permiten operar, lo que hace la organización es llegar a mutuos acuerdos de bono de productividad, ¿ya? O le ponen bono especial en otras organizaciones. Recuerden que el bono siempre tiene que ser imputable, chicos, ya se paga en bruto. Súper importante eso, el bono se paga siempre en bruto. Y como les digo, se da en compensación de los días, ¿cierto?, que estuvieron en faena bajo condiciones climáticas adversas. Y la otra posibilidad es poder compensarlo con días de descanso adicional, pero esa no se aplica mucho porque en faena, por lo general, los turnos son bastante acotados y la ausencia de 2 o 3 personas por 2 días adicionales de vacaciones ya significa que se quedó todo el turno abajo. Así que, por lo general, los días de descanso adicionales, si bien son una alternativa, no se utiliza mucho en minería. Y otra pregunta, ¿qué es lo más exótico que te ha pedido un trabajador así de cargo de entrada? Así cargo más célula de los cargos célula, que te hayan pedido algo muy exótico, algo distinto. Muy exótico. No sé. Mira, yo te diría que lo más divertido que me pasó, pero no era exótico, porque después me di cuenta que pasaba harto en minería, es que los viejitos se pelean mucho porque comparten habitación, y como comparten habitación, ellos, por lo general, los campamentos tienen lavandería, pero tienen lavandería abajo.
Entonces tienen que bajar su ropa y cuando termina el turno o después del fin de semana, se la suben. Entonces hay muchos viejitos que para no usar la lavandería, lavan su ropa en los baños del campamento. Y eso es de lo que he recibido más quejas, ¿no? Que mi compañero cuelga los calzoncillos en la cortina de la ducha y qué sé yo. Así que esas son como las discusiones más divertidas que me he topado, porque ahí uno tiene que obviamente mediar, ¿ya? No se puede quedar simplemente con la historia, porque uno entiende que si se está quejando con recursos humanos, aunque sea muy divertida la queja, es porque efectivamente le molesta. Y uno no es quien para juzgar lo que al otro le genera, ¿te fijas? Yo no sé cómo me sentiría en esa situación porque nunca me ha pasado. Entonces, claro, a mí me da risa. Pero quizás si a mí me pasara el día de mañana, también me sentiría incómoda, ¿te fijas? Entonces no puedo simplemente reírme con el colaborador y después hacer como que aquí no ha pasado nada. Tengo que mediar en el asunto. Entonces, ¿cómo medio? Le digo al colaborador, oye, pero mira, dile a Juanito Pérez que tú tenés turno de X hora hasta X hora, entonces que por último, no sé, los cuelgue en el horario en que tú no estás y trato de buscar ahí un poco el enganche. Pero reclamos así de domésticos. Y he tenido, como te digo, muchas veces que sentarlos a los dos, hablar con los dos y literal pedirles que se den la mano y sigan trabajando. Porque, chicos, en minería, a ver, suena a mucho, pero es súper entendible, porque en minería la gente duerme, come, vive y trabaja con la misma persona todo lo que dura el turno. Entonces es efectivamente complicado porque además no son sus familiares, son personas con las que trabajan. No existe una intimidad, la intimidad y el vínculo se va formando a medida que avanzan los días de la pega. Entonces, puede parecer muy doméstico y muy divertido, pero son el tipo de roces que efectivamente tienes en faena son muy domésticos. Y por eso también la relación es bastante más informal, es más de compañerismo, no es tanto de don, doña, sino de compadre, comadre. Entonces es una relación más rica, pero también porque tienes problemas de la intimidad bastante más doméstica. Así que yo te diría que eso ha sido lo más exótico que me ha tocado trabajar. Siempre profesional. Desde la psicología sabemos como hay muchas cosas que nos pueden dar risa, pero eso no significa que no hagamos nuestra pega. ¿Sí? Es que los quiero. Esa es la verdad de las cosas. A mí me encanta el rubro en el que estoy, entonces para mí mis viejitos son el aliño de mi ensalada. ¿Cachai? Así que, pero bueno, eso solamente lo va a entender quien más trabaje en minería con tanta pasión como yo. Pero yo, sí, yo quiero a mis viejitos, así que yo un saludo para todos los mineros faeneros de Chile que le ponen el hombro, pero sequísimos, sacrificando además su tiempo familiar y todo, así que yo me saco el casco por los viejitos de la mina. Aquí Luis Olivero nos dice, colega o coleguita en minería, mis viejos también, en otro término, mis viejitos. Mitos y dudas frecuentes que nos ha traído esta reducción de jornada y que para mí en lo personal ha sido muy entretenido porque ha generado debates bastante interesantes en las redes sociales y, por qué no decirlo, en las noticias y en el gobierno también. Los vamos a revisar ahora y vamos, ¿cierto?, a prepararnos para ya con esto cerrar, para que ustedes queden listos para no solo ir a defender e ir a aplicar su reducción de jornada laboral, sino que para que también le aclaren dudas y otros a los colegas que pueden estar quizás necesitando ahí un empujoncito. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Desde la primera clase y lo seguimos repitiendo. La ley, ¿cierto?, establece una reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 42 horas semanales máximas. Lo voy a volver a repetir, muchachos. La legislación laboral trabaja con montos topes, ¿ya? La jornada parcial es hasta 30 horas y la jornada completa es hasta 42. ¿Qué pasa? Entre las 30 y las 42 es jornada completa y no hay ningún problema ante la legislación. Lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Si llega una empresa extranjera y dice yo quiero trabajar 36 horas a la semana, no hay ningún problema, ¿ya? Se debe implementar en etapas entre el 2023 y el 2028. El 2028, ¿cierto? A menos de que ocurra alguna modificación, que no debiese, según las declaraciones que ya dio cierto nuevo gobierno, el 2028 debiésemos ya estar trabajando todos con 40 horas laborales máximas semanales. Este cambio ha generado bastante duda, bastante controversia y bastante discusión. Antes
45 horas semanales máximas, la transición gradual por ley, no hay ningún problema que hagan la reducción inmediata si es que en su análisis así consideran que es mejor. Y la meta del 2028 son 40 horas semanales máximas. Voy a corregir eso también cuando les mande el material. El mito, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Hace rato, así que yo sé que ya hay varios leyendo la diapositiva y respondiéndose en sus cabezas. ¿Me pueden bajar el sueldo? No. La reducción y la modificación de la jornada laboral es explícita y categórica en decirlo, no se toca el sueldo de sus trabajadores, ¿ya? Lo que pasa, lo que sube es el aumento del valor hora y por lo tanto la hora extra también aumenta. Por lo tanto, la realidad es que la reducción de jornada no puede implicar una disminución en el sueldo, porque además, recuerden, estaríamos incurriendo en un menoscabo, así que ahí tenemos, además de una falla administrativa y un incumplimiento legal, una vulneración a los derechos fundamentales, así que ojo con eso, y el trabajador mantiene su remuneración íntegra. El costo de este aumento lo asume el empleador, o bien se compensa a través de acuerdos de productividad. Y lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? El artículo 22 del Código del Trabajo, como ya habíamos dicho, si no tiene inciso, estamos hablando de la jornada laboral en su máximo esplendor, protege la remuneración ante cambios de jornada. Otro mito, voy a trabajar menos días. Esto, muchachos, podría ser cierto si usted estuviese bajo 40 horas laborales y trabajara solo de lunes a jueves. Pero en la realidad es que no es necesario que vaya a trabajar menos días. Va a depender, como les decía, ¿cierto?, del acuerdo de las partes. Recuerde también lo que decíamos ayer. El acuerdo de las partes es su prioridad. Si no tiene acuerdo de las partes, aplica lo que indicó la Dirección del Trabajo, pero su prioridad es poder llegar al mutuo acuerdo. La reducción de horas no significa automáticamente menos días de trabajo, sino que la distribución se va a definir, como ya habíamos dicho, por el mutuo acuerdo de las partes, según el contrato colectivo o según haya establecido el mutuo acuerdo, valga la redundancia. Se puede mantener en los 5 días o puede redistribuirse en 4 y todo debe quedar formalizado por anexo de contrato. Chicos, sobre todo si trabajan, si hay alguien por aquí que esté pensando que le va a proponer a su gerente trabajar un 4x3 porque ya está con las 40 horas laborales, con mayor razón lo tiene que dejar por escrito en el anexo. Una cosa es no hacer el anexo de la redistribución de jornada, pero no hacer un anexo por redistribución de días le puede traer consecuencias aún mayores ante la legislación si es que el colaborador se conecta un viernes a trabajar. Así que, ojo, por favor, súper catete en esto, hagan el anexo de contrato de trabajo. Aplica a todos los trabajadores. Nosotros ya vimos en la primera clase que esto tampoco es necesariamente cierto. Esta legislación aplica a todos los trabajadores que están adheridos o que se rigen bajo el Código del Trabajo y existen sectores con regulaciones especiales que podrían efectivamente tener normas distintas, como por ejemplo los trabajadores que se adhieren a estatutos administrativos, que por lo general son los empleadores de servicio público. Aplica, como habíamos dicho, a los trabajadores del sector privado con el Código del Trabajo, al tipo de contrato fijo o indefinido, esto también lo habíamos repetido, ¿cierto? Contrato plazo fijo, cualquier tipo de contrato plazo fijo, contrato por hito, contrato por hora faena, fijo a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, etc. ¿Cuáles son los casos especiales? Trabajadores de casa particular, temporero agrícola y algún otro sector regulado con normas propias. Como ya habíamos dicho, ¿cierto? Los funcionarios públicos no aplican, tampoco los trabajadores independientes y quienes tengan regímenes laborales especiales. Especiales, chicos, ya les había dicho, estatuto administrativo, la jornada excepcional sí está dentro de las 42 horas laborales, recuerde que se calcula por ciclos y está dentro del régimen de las 42 horas laborales porque son funcionarios que se rigen bajo el Código del Trabajo. ¿Es opcional para el empleador? No. Habíamos hablado, ¿cierto?, de que existía el derecho a la desconexión y que había gente que decía, yo no estoy de acuerdo con el derecho a la desconexión. Muchachos,
uno puede o no estar de acuerdo con la ley. Está perfecto. Yo se los había dicho anteriormente, uno es libre de pensar lo que uno quiera. Pero cuando yo decido hacer algo que yo sé que está en contra de la legislación, tengo que asumir las consecuencias de eso. Y yo como recursos humanos, que lamentablemente no soy quien decide, tengo la obligación de darle a conocer las consecuencias a quien quiere transgredir la legislación. Entonces, gerente, yo no voy a modificar la ley, con 44 horas estamos perfectos, me tienen aburrido estos cambios de gobierno, nos quedamos así como estamos. Jefe, ¿sabe qué pasa? Que no es opcional. Lamentablemente la legislación obliga a todas las empresas a tener una reducción de 42 horas y si usted no lo hace, ningún problema, pero la legislación la va a hacer de aplicación automática, por lo tanto, cualquier finiquito que nosotros tengamos o cualquier antecedente que nosotros tengamos ante un tribunal nos va a perjudicar porque vamos a seguir trabajando 44 horas cuando en realidad no deberíamos. O sea, acá no hay, chiquillos, cómo esconderlo. Trabajas más de 44 horas, es ilegal, porque la vigencia es automática. Entonces, súper importante saber, ¿cierto?, que la reducción a las 42 horas no es opcional. Es una obligación legal de cumplimiento progresivo, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Y los empleadores, quieran o no quieran, van a tener que adaptar su jornada dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento, como ya habíamos dicho, puede derivar a multas aplicadas por la Dirección del Trabajo. Y ojo aquí, yo les había dicho, no basta hacer un cumplimiento por sí solo porque la legislación debe ser vista como un sistema y debo cumplir todo en su conjunto. Porque acá no solamente arriesgo multas por incumplimiento administrativo. Si existe un dolo, ¿vale? O una intención del gerente de no reducir la jornada y yo logro demostrar como trabajador que mi empresa no hizo nada para reducir la jornada, no solamente estoy ante una multa administrativa, sino que además ante vulneración de derechos fundamentales del trabajador. Entonces, ojo ahí, ¿ya? Porque uno dice, ya, pero una multa administrativa, 60 UTM, no es tanto. Pero resulta que si usted le suma, porque la inspección del trabajo va a investigar, no va a bastar solamente con la denuncia. Si ve un contrato de una persona que está bajo 44 horas, va a decir, quizás hay más de uno que esté bajo las 44 horas. A ver, mándame el contrato de la gente que tienes contratada bajo tu organización. Todos 44 horas, perfecto. Le vas a pagar las horas extra con recargo a todos tus trabajadores, no solo al que te demandó. Y además, arriesgas la indemnización, ¿cierto?, sustitutiva por la vulneración de derechos fundamentales con todos tus trabajadores, no solo con uno. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Porque, como les digo, se traduce en mucha, mucha plata. Al final, el gerente se va a arrepentir de no haber hecho la reducción legal. Le sale más barato hacer la reducción y si usted no me cree, dentro de su diagnóstico puede hacer la proyección que habíamos conversado. Entonces, ¿cómo desmentimos los 4 mitos, cierto, más repetidos en esta nueva modificación laboral? ¿Me bajan el sueldo? Falso. No se puede bajar el sueldo. ¿Aplica para todos? Tampoco. Solo los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. ¿Voy a trabajar menos días? Depende. Si usted quiere trabajar menos días, ojalá. Vamos que se puede, pero depende. ¿Es opcional? Falso. No es opcional, es obligatorio. ¿Ya? Acuérdense también que habíamos dicho el primer día que esto estaba fuera de la voluntariedad aún del mutuo acuerdo de las partes. O sea, aún cuando las dos personas estén de acuerdo en trabajar más horas, no se puede. ¿Vale? Se cancela como hora extra. Terminamos entonces con esta pregunta para todos ustedes. ¿Está preparada mi empresa para las 42 horas? Esta pregunta, muchachos, ustedes se las van a responder única y exclusivamente cuando hagan la revisión de los contratos, puedan actualizar, ¿cierto?, las cláusulas, reorganicen los turnos si es que es necesario, logren proyectar los costos y tengan los acuerdos formalizados. Hoja de ruta para su implementación gradual, como ya habíamos visto, ¿cierto?, también ayer, etapa 1, 45 horas, etapa 2, 44, etapa 3, 43 y ahora, ¿cierto?, 42, desde abril de 2026. ¿Cuáles son las claves para una transición exitosa? Informarse, chicos, con fuentes confiables. Ya lo que les decía, si en su organización hay asesor legal, hágalo parte de la conversación.
se lo va a agradecer el asesor legal y usted también va a poder aprender un poquito más sobre legislación. Yo no soy abogado, así que por supuesto que el abogado sabe mucho más que yo. Dialogar con el equipo, ¿cierto? Lo que les decía también, el equipo, el sindicato, la jefatura, vayan, ¿cierto? Tanteando el termómetro de lo que se respira en el aire de su organización. Ese es el mejor, para mí, fuente de información. Actúen con anticipación, ¿ya? No esperen hasta último momento, planifiquen con tiempo, hagan esta implementación, les decía, ¿cierto? Con todos los respaldos legales habidos y por haber, porque una transición bien gestionada no solamente los protege a ustedes como empresa, sino que también beneficia a los trabajadores. Entonces, esto, chicos, es un ganar-ganar. Si se hace bien, es un ganar-ganar. Y con eso terminamos nuestros 3 días de lo que fue esta clase de la modificación de las 40 horas. Quiero saber qué les pareció. Hablé muy rápido, traté de terminar a la hora, como siempre. 1 hora y media, creo que vamos bien ahí, Dani. Hemos sabido ordenado súper bien con los tiempos, así que muy contenta y con muchas ganas de escucharles sus apreciaciones de esta última clase. Muteadísima. No, tremendo. O sea, creo que es muy considerado tu enfoque de pensar en el diseño, de pensar en la estrategia a largo plazo, pensando en que hay relaciones detrás y aunque quizá las personas no van a hacer una gran contrapropuesta, ya participar de las conversaciones va cambiando la actitud y va saliendo en el fondo de la queja hacia el compromiso. Y acá Pamela Díaz nos dice: muchas gracias María Paz por toda la capacitación. Eres tremenda relatora y me encantó que pusieras casos reales que nos acercan al día a día. Se nota mucho tu dominio en la materia y se agradece la generosidad compartida. Gracias a Daniela también. Besitos. Yo pensé que era una pregunta. Muchas gracias a ti, Pamela, por acompañarnos estos 3 días. Wow, tenemos como mucha lluvia de cositas lindas acá también. Jennifer Aravena, que le encantó. Muchas gracias a ti. María Paz Rojas también, que dice que quedó todo muy claro. Diego Molina también, muchas gracias, gracias a ti. No sé si Alfredo Cabrera, desbloqueaste tu camarito, no sé si quieres Ay, compartir. sí, ¿Sí? sí, quería comentar que está súper interesante, se escucha, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Oye, María Paz, felicitaciones, he seguido así medio interrumpido porque estos días han sido del terror, pero además creo que fue súper acertado que lo hicieran estos días porque en todas las noticias ha salido que se disminuya a 42 horas a partir del 26, los tipos de horarios, los acuerdos que hay que hacer. Y en realidad creo que todo pasa también por la conversación, ¿eh? Los acuerdos con los trabajadores, con la gente, porque en realidad es algo que en definitiva va a influir, o sea, para mi gusto, yo trabajé muchos años en recursos humanos, entonces ahora ya tengo mi empresa, pero va a influir mucho y va a impactar mucho en la contratación, el tema de los reemplazos. Y bueno, sabemos que hay un tema de calidad de vida, pero sin duda hay que tener ese acuerdo para ir resolviendo los temas que a veces no son tan fáciles de resolver. O sea, hay distintos tipos de turnos, por ejemplo. Exactamente, y manejar la incertidumbre también, Alfredo, porque cuando somos 5 en el equipo y de repente entran 2 más y nadie nos dice por qué, también se empiezan a generar ruidos en el equipo. Entonces también ahí el manejo de la incertidumbre cuando hay cambios de estructura es muy importante como parte de la estrategia de recursos humanos. Y no solo como parte de la estrategia, sino también como parte de la retención. Lo que les vuelvo a decir, y voy a ser súper reiterativa, cuando un colaborador se siente valorado en el lugar de trabajo, y valorado no solamente por la renta y los beneficios, sino valorado que le respondan el correo, que le abran la puerta cuando tiene una duda, ¿cierto? Esos pormenores que parecen tan mínimos, pero que lamentablemente no en todas las organizaciones pasa, hace una tremenda, tremenda diferencia en la percepción que tiene el colaborador de su lugar de trabajo. Así que muchísimas gracias, Alfredo. No sabes cómo me llena leer todos los mensajitos de ustedes. Por ahí me pusieron, hoy qué seca. Yo la verdad, chiquillo, es que aprendo a porrazo. Así que Todos. no sé si tan seca, pero sí muchas ganas, mucho amor. Y creo que eso también hace la diferencia. Cuando uno está haciendo algo que le gusta, se nota. Así que eso por mi parte. Quiero agradecerles a los que se conectaron, sobre todo los que pudieron participar estos 3 días.
Ya mañana van a quedar cargados a YouTube por si quisieran compartirlo con alguien o mostrarlo también a sus equipos de trabajo, puede ser. Y hoy día yo le dejo enviado a la Dani todo el material para que la Dani se los reenvíe a partir de hoy día mismo. Así Wow. Yo creo que soy la voz de todos cuando digo que María Paz ha sido muy generosa de compartir lo que ella dice que es a partir de porrazos. Me parece una tremenda generosidad, también muy precisa, muy humana siempre, muy enfocada en el derecho también. Así que yo creo que estamos todos muy agradecidos de esta rica instancia y darles las gracias a todos también que se conectaron. Qué rico grupo. Y ¿a cuál canal de YouTube? Pregunta Jennifer. Coray. A Coray, Ahí. entonces, vamos a dejarles el link en el correíto en el que vamos a enviar las cositas. Así que para que sepan que va a estar toda la info, toda juntita, se vienen entonces las subidas y los documentos de alto impacto. Ya, pues chicos, que descansen, que tengan una muy bonita tarde y que por supuesto mañana un excelente jueves o jueves, dependiendo de su distribución de jornada, pero ya el ombligo, ¿cierto? Es un pequeño descanso. Así que tengan... Paola nos pregunta, ¿dentro de las cositas estará la calculadora laboral? Sí, por supuesto. Wow. Yo ya sabía que me lo iban a cobrar, así que no se preocupen, va también a calculadora laboral. Un fuerte abrazo a todos y que tengan una muy linda tarde. Que estén muy bien. Chao, chao. Un gusto. Chao a todos, que estén muy Chao, bien. María Paz. Cuídense. Chao, Daniela. Chaito.